En este video tutorial vamos a trabajar con la prueba de McNemar. Específicamente vamos a calcular de manera manual esta prueba. Así que comencemos. La prueba de McNemar es una prueba no paramétrica que contrasta dos muestras relacionadas o emparejadas y que es ideal para los diseños antes y después. Es una prueba parecida a la prueba paramétrica TestStudent para muestras relacionadas, pero la diferencia es que la prueba de McNemar trabaja con variables que poseen un nivel de medida nominal u ordinal, siendo uno de sus requisitos. La prueba de McNemar trabaja con este tipo de tabla de doble entrada, donde se debe respetar el formato más y menos. O sea, en la celdilla A se ubicaría la frecuencia de cambios de más a menos. En la celdilla B, la frecuencia de igualdad, es decir, no hubo cambio, ya que en el antes se obtuvo un valor que se mantiene en el después, igual que en la celdilla C. Mientras que en la celdilla D se cuentan los casos donde hubo cambios de menos a más. Bien, explicado esto, entonces para trabajar con esta prueba nos basaremos en el siguiente ejemplo. Un investigador escogió a 20 personas, empleando un muestreo no probabilístico. El estudio se llevó a cabo en dos sesiones. En la primera sesión se les preguntó a las 20 personas por quién votarían en las próximas elecciones, teniendo como opciones el candidato A y el candidato B. Después se les presentó al mismo grupo de personas una propaganda política que favorecía al candidato B. Finalmente, en la segunda sesión, se les preguntó nuevamente por quién votarían en las próximas elecciones. Y tenemos esta base de datos que contiene las respuestas de los sujetos antes y después de la intervención. También contamos con el libro de códigos, donde 1 alude al candidato A y 2 al candidato B. Como se puede apreciar en la base de datos, el investigador escogió a personas que en gran parte iban a votar por el candidato A. Su propósito, sin decirles a los participantes, es que cambiaran de opción del candidato A al candidato B. Para saber si logró su cometido, utilizaremos la prueba de McNemar. Las hipótesis estadísticas que se plantea el investigador son las siguientes. La hipótesis de nulidad o H0 afirma que la propaganda no produjo cambios significativos en la opción por la cual votarán los participantes, mientras que la hipótesis alterna o H1 afirma que la propaganda política produjo un cambio significativo en la opción por la cual votarán los participantes, siendo el cambio a favor del candidato B, empleando un nivel de confianza de 95%. La fórmula para el cálculo de la prueba de McNemar es la siguiente, la cual incluye de una vez la corrección por continuidad, la cual se hace cuando las frecuencias esperadas son pequeñas. Entonces, iniciamos. Realizamos una tabla de doble entrada, colocamos las variables dicotómicas y los respectivos signos. En el antes, en más, se colocaría la categoría con el valor más grande, en este caso sería 2, que está representado por candidato B, y en menos colocamos el menor valor, que sería el 1, que viene a ser el candidato A. Y lo mismo aquí en el después. En la categoría, en el signo menos, se coloca la categoría con el valor más pequeño, en este caso sería 1.
Y en más, igual, colocamos candidato B, que tiene el valor más grande, que sería 2. Entonces, dicho esto, empezamos a comparar el antes con el después. La primera celdilla nos indica el número de veces donde hubo cambios de más a menos. Si vemos la base de datos, no hay casos donde hubo un cambio de la opción candidato B al candidato A. Por lo tanto, escribimos 0. Ahora vamos a la segunda celdilla, donde votar en el antes por el candidato B se mantiene en el después. Contamos 1, 2 y 3. Solo hay 3 casos. Escribimos 3. Nos dirigimos a la tercera celdilla, donde en el antes las personas votarían por el candidato A. Y después de la intervención, aún mantienen su opción. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 casos donde no hubo cambios. Ahora escribimos la frecuencia en la celdilla donde en el antes la opción era el candidato A, en el después se produjo el cambio hacia el candidato B. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hay 12 casos. Hemos terminado esta primera parte. Hay que señalar algo. Como vemos, hay una celdilla que tiene una frecuencia observada igual a 0. No hace falta calcular la frecuencia esperada, ya que esta sería menor que 5. Cuando se da este caso, se debe recurrir a la prueba binomial en vez de la prueba de McNemar. Bueno, vamos a ignorar esto. Ojo, solo lo voy a hacer para ilustrar cómo se calcula la prueba de McNemar, pero el procedimiento sería el incorrecto. O sea, no debería utilizar esta prueba, sino la binomial. Entonces, la fórmula a utilizar es la siguiente. Como se dijo, esta fórmula tiene una corrección por continuidad para las frecuencias pequeñas. Ojo, solo reduce esta fuente de error. Bien, ahora reemplazamos los valores. A alude a la primera celdilla y D a la cuarta celdilla. A es 0. Reemplazamos y D es 12. Restamos 0 menos 12 y nos da 12. Ya que en la fórmula se aprecian barras de valor absoluto, o sea, cuando al restar 0 con 12, pues el resultado sería menos 12, pero al estar dentro de barras de valor absoluto, pues nos deshacemos del signo negativo y siendo el valor absoluto en este caso de menos 12, 12. Dicho esto, al 12 le restamos 1 y nos da 11. Elevamos al cuadrado el 11 al cuadrado y nos da 121. Ahora con el denominador le sumamos al 12 0 y nos da igual 12. Dividimos 121 entre 12 y logramos obtener 10,083. El siguiente paso es calcular los grados de libertad. La fórmula es la siguiente. R hace referencia al número de filas y K al número de columnas de nuestra tabla de doble entrada. En nuestro ejemplo,
contamos con 2 filas y 2 columnas. Entonces R, 2 y K, 2. Restamos 2 menos 1, 1, 2 menos 1, 1. Multiplicamos 1 por 1 y nos da un grado de libertad. De verdad es innecesario calcular los grados de libertad, ya que siempre va a ser 1 para una tabla 2×2. Solo lo hice para ilustrar. Lo que sigue es hallar el valor crítico en la tabla de distribución chi cuadrado. Importante, nuestras hipótesis no están basadas en la desigualdad. Estamos trabajando con hipótesis unilaterales, ya que se señala la dirección del cambio, que en este caso es hacia el candidato B. O sea, queremos que con el tratamiento la gente cambie de opción, del candidato A al candidato B. Cuando se trata de hipótesis unilaterales, para este caso el nivel de significación se divide en 2, ya que en la tabla de chi cuadrado contiene valores para hipótesis bilaterales. Entonces, dividimos el 0,05 entre 2 y tenemos 0,025. Buscamos en la tabla el valor crítico, o sea el valor de chi cuadrado teórico asociado a ese nivel de significación. Cruzamos un grado de libertad con 0,25, encontrando 5,024. Como notamos, 10,083 es mayor que el valor crítico. Por consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, según la cual la propaganda política produjo un cambio significativo en la opción por la cual votarán los participantes, siendo el cambio a favor del candidato B, con un nivel de confianza de 95%. Como se hizo mención, el ejercicio anterior contiene frecuencias esperadas menores que 5, por consiguiente deberíamos recurrir a la prueba binomial, la cual utilizaremos. La fórmula de la binomial es la siguiente, pero la adaptaremos a la prueba de Magnemer y quedaría de esta manera. N sería la suma de las frecuencias de las celdillas de A y D, y X sería la menor de las dos frecuencias observadas, A o D. Entonces, si nos vamos a la tabla, sumamos la celdilla A con la D, 12 más 0, y eso nos da 12. Y de esas dos celdillas, la menor frecuencia sería 0. Entonces, la fórmula quedaría de la siguiente manera. N es igual a 12 y X igual a 0. El último paso sería buscar en la tabla de la distribución binomial, que es esta. Cruzamos N y X, buscamos en la tabla una N igual a 12, que sería toda esta columna, y aquí está la N igual a 12, y la X, que es igual a 0, que sería esto. Cruzando ambos valores con un valor P igual a 0,50, ojo, no confundir este 0,50 con el nivel de significancia, que es 0,05, son dos cosas diferentes. El 0,50 sería aquí un valor constante, con el que se trabaja cuando recurrimos a la prueba de la binomial en lugar de la fórmula tradicional de Magnemer. Entonces, dicho esto, haciendo el cruce, se halla una probabilidad igual a 0,0002. Cabe destacar que la tabla de la distribución binomial contiene las probabilidades para hipótesis unilaterales. Como nuestras hipótesis son unilaterales, la probabilidad queda intacta. En caso de que las hipótesis se basaran en la desigualdad, es decir, hipótesis bilaterales, la probabilidad hallada debería duplicarse, pero ese no es nuestro caso. Como vimos, la probabilidad hallada es igual a 0,0002. Por consiguiente, es menor que 0,05, lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, la cual afirma que la propaganda política produjo un cambio significativo en la opción por la cual votarán los participantes, siendo el cambio a favor del candidato B, con un nivel de confianza del 95%. Y de esta manera finaliza este video tutorial. Cualquier observación o duda podrá dejar un comentario en la parte inferior de este video.